Dos corazones, dos ruedas. Los invitamos para que nos acompañen en esta aventura de 43 días en moto a través de 15 estados en Estados Unidos, 2 provincias y un territorio en Canadá. Serán 16.153 kilómetros llenos de pura aventura, dos corazones, dos ruedas. Este y todos los videos tienen subtítulos en 14 idiomas. These and all videos have subtitles in 14 languages. Capítulo 20. San Francisco, Lombard Street. Es quizás la calle más famosa de San Francisco. Lombard está llena de hoteles y comercio costoso debido a su alto flujo de turismo. Para los que quieren explorar esta calle, cuenta con algunas casas famosas como la número 949, donde se rodó el show televisivo The Real World, San Francisco. La casa número 1000, vivienda de la presentadora de televisión Pat Montandon, quien abandonó la casa debido a que, según ella, estaba encantada. Y la casa 900, que se hizo pública al aparecer en una película del director Alfred Hitchcock llamada Vértigo, propiedad del protagonista del film, Scotty Ferguson. Tiene la bajada. En su punto más visitado, conocido como Colinas Rusas o también Calle de las Flores, en inglés Russian Hills, es la más inclinada de Estados Unidos, aunque técnicamente no sea así. Russian Hills tenía un descenso de 27 grados de inclinación y no era posible ser transitado por los vehículos de los años 20. Entonces Carl Henry, hombre de negocios que poseía más de una propiedad en este tramo empinado de la calle Lombard, propone zigzaguear la calle. Hay que decir que las viviendas en esta zona de Lombard eran mucho más baratas que las de otras zonas cercanas, ya que no era posible llegar con automóvil hasta la puerta de las casas. La idea gustó a los vecinos, que contrataron un arquitecto local para que diseñara la obra en el año de 1922. Y tras la curvatura de la calle, la pendiente de la misma bajó de 27 grados a 16 grados. Hasta el año de 1936 la calle fue de doble sentido, por lo que se podía tanto bajar como subir, pero dadas las dificultades para maniobrar por el poco espacio, se optó por hacerla de un solo sentido. Su continuo zigzag de 8 curvas se ideó para permitir que la zona fuera transitable para autos, garantizando la seguridad tanto de peatones como de vehículos. Mientras descendemos, disfrutamos de sus floridas zonas verdes y las lujosas casas de estilo victoriano. Lombard Street es mucho más que una calle, es una composición perfecta de arquitectura, historia, belleza y extravagancia. Los tranvías de San Francisco. Si piensas en las palabras tranvía y San Francisco, seguro te vienen a la cabeza imágenes de vagones clásicos abarrotados de gente, circulando por calles especialmente empinadas que dejan ver al fondo las lagunas de la bahía. Y es que la historia del transporte público no sería lo mismo sin los cable car sanfranciscanos. El de San Francisco es el único tranvía del mundo que funciona de manera totalmente manual. En lugar de hacerlo con motores, funciona con una pinza accionada desde una palanca, cuya función es agarrar o soltar un cable que está enterrado por las calles de la localidad. Con el paso de los años, algunas líneas comenzaron a desaparecer, y las que se mantenían quedaban para poco más que para un uso turístico. En 1974, este tranvía fue nombrado Monumento Nacional, y su importancia artística fue a más hasta que en 1974 se abrió un museo en su honor. Actualmente el tranvía de San Francisco es una de las mayores atracciones turísticas de las que puedes disfrutar si visitas esta ciudad, como comprobarás viendo que las 3 líneas que continúan activas
se encuentran constantemente llenas de turistas que no quieren dejar pasar la ocasión de abordar esta joya histórica. San Francisco, Puente Bay Bridge. Nos vamos de San Francisco. El camino de salida nos lleva a través del distrito financiero. Sus altos rascacielos son la prueba del emporio económico de la ciudad. Por último, tomaremos el puente Bay Bridge, el cual es el número 1 del mundo, y ya les digo en qué. Pero antes, retrocedamos en el tiempo. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo. El Bay Bridge casi se derrumba el 22 de octubre de 1989. Cuando eran las 5 de la tarde, un fuerte terremoto de 6.9 en la escala de Richter y que duró 15 eternos segundos, ocasionó que una porción del carril superior cayera al carril inferior, haciendo que varios vehículos se accidentaran. Reality. It was all so bizarre, all so frightening and scary. En la actualidad, saliendo de San Francisco, el puente es de 2 pisos. Aquí vamos por el piso bajo y arriba de nuestras cabezas es el piso superior, la otra carretera en sentido contrario para los autos que entran a San Francisco. Este puente consta de 2 segmentos principales que se unen en una isla central, la isla de Yerbabuena. El segmento occidental termina en San Francisco y se compone de 2 puentes colgantes con un anclaje central. La parte oriental termina en Oakland. Al fondo vemos el viejo puente, protagonista de las imágenes del terremoto. Este está siendo desmontado y fue reemplazado por esta moderna sección. Un puente colgante con una imponente torre blanca, el cual fue elogiado como una dramática mejora a la seguridad sobre su predecesor y un bello ejemplo de arte público. A la derecha, el antiguo puente. Esta es la plataforma de acero más larga del mundo, con una distancia de 7.200 metros. Y así nos despedimos de la ciudad más polifacética del viaje, a la que hay que volver siempre, pues es una ciudad de la que disfrutan personas de todas las edades. En el próximo capítulo. Este es el Parque Nacional Yosemite. No vas a creer todo lo que puedes ver y hacer aquí. Te explicamos a dónde ir si solo tienes un día o qué conocer si tienes un día extra. Yosemite es un paraíso para los escaladores. Así se ven si tienes un buen zoom de cámara. Cuidado, inhalar la neblina de esta cascada podría cambiar tu vida. Nuestros nuevos amigos, ¿te has sumergido alguna vez en un río cuya agua está a 3 grados? ¡Ay, Dios! ¡Cuenten! ¡Uno! 1, 2, 3. Dos corazones, dos ruedas.